Pues bueno, estamos aquí en semana de, ahora sí que en lo que llamamos Domingo de Resurrección, empieza la semana de Pascua, y aunque ya me lo sabía, lo constaté esta mañana en el Facebook, la frase más socorrida del día de hoy es Lucas 24:5, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¿No? Y estuve reflexionando largamente sobre ello esta semana, y le decía al Señor, bueno, todos sabemos que no tenemos por qué buscar a Dios entre los muertos o al que resucitó entre los muertos, pues la pregunta es, ¿cómo aterrizamos esto a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo llevamos esta palabra a nuestra vida? Porque es cierto que muchas veces nos cuesta trabajo entender en nuestro corazón cómo estuvo eso de que Dios se hizo hombre, porque pues no lo veíamos, y luego lo vemos como un hombre, y luego Hollywood nos lo hace ver como aquel hombre que no se despeina ni con el viento. Y ahora con la nueva película esta del Hijo de Dios, es una muy buena película, y la verdad me gustó mucho cómo hicieron el planteamiento desde el punto de vista de pescadores de hombres, pero les puedo decir que me llama, bueno, no, me reí un poco cada vez que veía que salía Jesús y ponía esta cara de buena onda, así de, y decía, es que él no hablaba así, o sea, yo creo que él fue más normal que nosotros para que pudiéramos entender que no era diferente. Él nos dio la oportunidad de hacernos como él, ¿no? Entonces, cuando vemos estas ilustraciones donde tratan de separarnos, es la parte que hace mucho esto, cuando tratan de separarnos y alejarnos de la figura de Dios, cuando Jesús dijo, vengo y me hago como ustedes para que ustedes se hagan como yo. Ahora sí que ese es el objetivo, ¿no? Y imagínense que un día podamos caminar nosotros así, siempre sonriendo y con ese peinado que no se nos quita, ¿no? Así, pues no va a suceder. Entonces le decía, Señor, ¿cómo funciona esta frase? ¿Cómo funciona esta frase que dice, ¿por qué buscan a los vivos en medio de los muertos? Y estuve pensando largo tiempo porque precisamente esta semana, como ustedes saben, estuvimos en Coahuila, en San Pedro para ser específico. Fue un tiempo muy bueno, estuvimos eran como 100 y fracción de muchachos, ¿cuántos eran? Sí, como 100, ¿verdad? Que estaban ahí con un objetivo, estaban con el objetivo de encontrarse con Jesús, y era impresionante porque estos son muchachos que la mitad de ellos iban a la iglesia, pero la mitad de ellos no va a la iglesia, pero cuando se encontraban en este tiempo de alabanza, yo decía, ¿cómo le hacen para brincar tanto? Ni en mis buenos tiempos brincaba tanto, ni en mis buenos tiempos gritaba tanto, y les podían dar otra media hora de alabanza y seguían ahí brincando y seguían ahí alabando. Y platicando con el pastor Esteban, que es el que está al frente de este campamento y de este centro de rescate, le decía, yo tengo intención de decir muchas cosas, y me decía, tú digas sin miedo, me dijo, acuérdate que el Señor va a hacer, porque, y él me insistía y me decía, es que ellos están vivos, no están muertos. Dijo, todos nos aseguramos que reciban a Cristo, o sea, porque ahora sí que hay un pretrabajo al campamento. Los agarran, los reclutan, los llevan a dormir a este lugar para cuando nosotros llegamos ellos ya tenían un día ahí durmiendo, y los llevan a Cristo. Y el campamento lo hacen en Cristo, no todo el campamento, con conocimiento o sin conocimiento de la palabra, pero lo hacen en Cristo. Y entonces es bien diferente trabajar con esta gente y con estos muchachos, porque había de todo. Teníamos a los chicos de fútbol, tienen un equipo de fútbol, esta iglesia es un equipo de fútbol profesional de segunda división, o sea, no es fútbol improvisado, es fútbol profesional. Son estos chicos que llegan con la intención de jugar fútbol y se encuentran con Cristo. Entonces, y es un equipo que tiene una tradición de enviar jugadores cristianos a la primera división y a muchos otros lados, y estamos ahí platicando con ellos. Hay gente que conoce este campamento y que ha sido tan alimentada por este campamento, que vienen de diferentes partes, ni siquiera del país, vienen de Estados Unidos incluso, nada más al campamento, porque es un tiempo verdadero y real de convivencia y de muchas otras cosas, obviamente de la palabra. Y está toda esta gente nueva que está atreviéndose a descubrir a Cristo, y de repente dice el pastor, háblales igual a todos porque todos tienen el mismo Cristo y el mismo Cristo los hizo vivir. Y yo decía, wow. Normalmente en mi amor como pastor y en mi trabajo del día a día, una de las cosas que siempre hago es
pues trato de sentarme en el nivel de cada uno y tratar de darles explicación a cada uno de todo lo que aprendemos para que todos podamos llegar a algún nivel. Pero esta semana de alguna manera me di cuenta que me estaba metiendo con Cristo y estaba haciendo su chamba cuando no me toca, ¿no? Él dijo, ellos ya recibieron a Cristo y ellos tienen la capacidad de hacer. Y cuando les empezamos a hablar fue impresionante. Y sobre todo porque a mí me tocó la parte que a mí me gusta, pero que a la gente le disgusta, ¿no? Me tocó hablar sobre la Biblia y sobre la necesidad de leer la Biblia, ¿no? Y se los prometo que yo no tuve nada que ver, a mí me pusieron. Y entonces era confrontar estos grupos y grupos y grupos de chavos con, vamos a explicar qué es la Biblia, de dónde viene la Biblia, por qué la Biblia y para qué nos sirve la Biblia y cómo funcionamos en la Biblia. Y fue todo un reto, pero fue muy interesante ver cómo Dios se metió en esto y en una plática de 45 minutos les dejaba ver la importancia. Y la verdad, hasta el día de hoy estoy todavía maravillado y saboreando esos frutos, porque todavía hoy me están escribiendo estos muchachitos: oye pastor, voy en mi 4.º día de leer la Biblia y me lo voy a echar en un año así como nos recomendaste. Y tú te quedas así, y no son 3 y no son 4, cuando menos han sido 50 los que me han escrito, ¿no? Y entonces regresaba y le decía al Señor, bueno, ¿por qué vamos a buscar aquel que está vivo en medio de los muertos? Y esto no nos pasa porque hay veces que sí, definitivamente nos falta esa inocencia de ser niños. Dice el pastor Tinoco, dice, hay mucha gente que vive cada día como si fuera el último. Dice, pero en el último día puede haber muchos remordimientos de todo aquello que no hicimos. Dice, vamos a hacer las cosas como Cristo, vamos a vivir todos los días como si fuera el primero. Porque todos los días vamos a tener algo nuevo que descubrir, todos los días vamos a tener algo nuevo que experimentar, todos los días vamos a tener algo inesperado en nuestra vida y algo mejor que lo que teníamos. Entonces, si llegamos a un lugar sin expectativa, siempre va a ser bueno. Y dije, y de ahí entendí yo esa parte que dice, hay que ser como niños, porque un niño normalmente no espera nada. Ahorita que veía a Emanuel, que está aquí de visita, y él se paró aquí enfrente y él cantó, y él estaba feliz, y luego de repente se dio cuenta que no se sabía la canción, y luego voltea con su mamá para que se la estuviera soplando, y él era feliz porque lo que quería era cantarle. Y yo dije, wow, ¿cuántas veces me ha tocado a mí llegar a una iglesia en donde no conozco los cantos, o cuando me cambiaron la letra, ¿no? O sea, a veces de, ¿por qué cantan una versión que no es la más popular, no? Y eso incomoda a uno, y dije, no, pues es que uno viene a cantar y expresar de su corazón, uno no necesita los textos ni necesita nada. Vivimos en una cultura de muerte. Vivimos en una cultura de muerte. Los egipcios adoraban a los muertos y les hacían pirámides con la esperanza de algún día resucitar. Y les hacían tumbas tan grandes como para que nunca resucitaran y nunca salieran de ellas. Vivimos en una cultura de aztecas, olmecas y todos aquellos ecas, ¿sí?, que todo lo que hacían era matar a otras personas para rendir culto a dioses que tenían que ver con la muerte, pero nunca con alguien que diera vida. ¿Sí? Vivimos en una cultura que adora a los muertos. Fíjense nada más, tenemos 2 días al año en México en donde celebramos a la muerte. Primero a los santos inocentes, el 1 de noviembre, y luego el día 2, y esperamos convivir con los muertos, pero para que podamos convivir con ellos necesitan estar muertos. Y es más, hay personas que tienen más relación con sus parientes muertos que cuando estaban vivos, ¿no? Nunca nadie tiene una relación con un pariente resucitado. Es más, la gente tiene la esperanza de morir para volver a ver a sus parientes que ya murieron, pero nunca hablan de ellos como si pudieran o hubieran resucitado. Todo el mundo dice, el día que me muera me encontraré con mi abuelita, pero nunca he pensado en ella como un ser resucitado. Es más, pensamos en aquellos muertos como que, ¿cómo les dicen? Ahí traigo la lengua muy trabada. Aquellos que caminaron el túnel y al final del túnel se encontraron a su pariente muerto. Y le digo, ¿cómo le hacen? ¿Por qué ni Dios lo hace? La Biblia nos dice que va a haber un día en el que todos vamos a resucitar, así que los que ya murieron están muertos, moridos. ¿Sí? No se pueden levantar ni pueden estar en ningún lado. El otro día platicaba con mi mamá.
Mi mamá me dice, tuve un sueño con tu papá. Le digo, qué buena onda. Y yo estaba así como que esperando a ver qué me va a decir, ¿no? Y me dio mucha paz cuando entendió y me dijo al final de cuentas, y fue un sueño muy bueno. Dijo, fue un sueño. Y entonces le puedo compartir, le dije, ay mamá, pues ¿sabes qué? Mi papá también está en mis sueños, hace 18 años que murió, y está en mis sueños, es un recuerdo hermoso, ¿sí? Y me ha costado trabajo porque si me puede, aquí en la tierra me causa dolor, me causa un poquito de incertidumbre el hecho de que realmente nunca lo voy a volver a ver, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar en el reino de los cielos y vamos a adorar a Dios juntos, eso es un hecho. Yo nunca lo voy a volver a ver como mi papá, porque en ese momento no va a importar. En ese momento vamos a estar delante de la presencia de Dios y lo que va a ser tan importante va a ser Dios, y entonces se va a haber cumplido el objeto de la resurrección, ¿sí? Por eso podemos entender que tenemos que disfrutar esta tierra todo lo que podamos para que nos vayamos a la muerte sin remordimientos. Vivimos en una cultura en donde todo muere. Todo muere. Ahora está de moda, tendrá unos 15 años yo creo, que la televisión nos enseña que la infidelidad se paga con la muerte, se muere un matrimonio. Ya no expresamos el perdón en ningún momento. Ahora tenemos la capacidad de ser víctimas todo el tiempo de todas las personas y de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Me viste feo? Soy víctima de ti. Dijiste algo y estoy viendo cómo se acopla a mi vida para ver cómo soy víctima y de alguna manera morir dentro de mí porque me duele lo que me estás diciendo. Vivimos en una cultura en donde llegamos a las iglesias y hablamos de morir al pecado. Y nos cuesta mucho trabajo porque todo lo que asociamos con muerte lo asociamos con dolor. Entonces, si a mí me gusta tomar alcohol, me puede. Y digo, ay, lo hago por amor a Cristo, pero me puede porque siento que tengo que morir. A mí me gusta la pornografía y me duele porque tengo que morir a ello. Me gusta la infidelidad, me gustan las mentiras, me gustan los chismes. Y todo el tiempo hablo de muerte, de muerte, de muerte. Ya se murió la botella también, ¿sí? De muerte. Y todo el tiempo tengo que sufrir porque la muerte es sinónimo de sufrimiento, ¿sí? Yo me acuerdo mucho el día que murió mi papá. Nosotros estábamos como familia, a excepción de mi papá aquí en Guadalajara. Entonces cuando nos avisan que, bueno, nos llevaron con el engaño de que mi papá estaba enfermo, y mi mamá y mi hermano se regresaron en el avión, y mi tía y yo nos fuimos manejando, y por lo pesado ahora sí que por lo pesado del susto y de la noticia, y lo lejos que estábamos, yo salí de aquí como a las 5 de la tarde, y llegué al otro día hasta las 2 de la tarde a Parral. Y yo me acuerdo mucho del efecto de la muerte de mi papá, porque por un lado, yo llevaba la esperanza de que me habían dicho que estaba enfermo, entonces tenía la esperanza de recuperar cierta situación. Curiosamente, cuando mi padre murió, él y yo estábamos muy enemistados, entonces obviamente había un gran dolor. Cuando llegamos a la casa, estaba la señora que le ayudaba a mi mamá a limpiar, y le pregunto que dónde está mi mamá, con la esperanza de que me dijera que está en el hospital. Y ella, como no sabía que yo no sabía, dijo, pues está en la funeraria. Y entonces, pues imagínense cómo me fue, ¿no? Entonces, pues ya eso, tenía yo 18 años, me cae un peso tremendo. Y entonces, pues nada más me alcanzo a cambiar, me voy a la funeraria. Y en la funeraria me encuentro con esta fila de gente, que uno y otro me decían, lo siento mucho, lo siento mucho. Y cada vez que yo escuchaba que alguien me decía, lo siento mucho, lo primero que sentía era muerte, porque decía, no es cierto. O sea, se siente mal por mí, ¿no? Pero no lo siente. Y yo siempre he sido de las personas que yo voy, me paro, cuando me toca ir, cuando un ser querido muere, cuando algún ser querido muere, alguien de su familia, lo que sea, yo voy, me paro ahí, pero yo no tengo nada que ir a hacerle porque no sé ni siquiera qué decirle que no suene mal. Y la verdad a mí me dejó sumamente marcada aquella ocasión en que mi papá, yo decía, oigan, y hubo un momento en el que decía, me faltaban como 250 personas para que me saludaran antes de que yo pudiera llegar a ver a mi mamá, antes de que pudiera yo llegar a ver a mi hermano, y antes de darme cuenta que mi papá era el que estaba en la caja ahí adentro, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que empecé
como loco a gritar y empecé a decirles, quítense, pues ahora sí que, pues como que lo sientes mucho si es más importante para ti, ¿sí? Que tú expreses lo que sientes, que para mí, que para ti, lo que yo siento y que yo vaya a reunirme con mi familia, ¿no? Y me acuerdo mucho porque llegué a la funeraria a las 2 de la tarde y a las 4 enterraban a lo que quedaba de mi papá. Y entonces, obviamente y muy inteligentemente, el señor de la funeraria me dijo, oiga, me estoy dando cuenta que usted viene llegando y que no ha podido llorar a su papá. Y yo, no, pues entonces ¿esto qué es, no? Y entonces me dice, ¿cómo ves si dejamos a su papá otro día en la funeraria? Y yo le decía, ¿y eso como para qué? Eso no lo va a sacar de la caja. Eso no va a componer a mi mamá, eso no va... No, dije, vamos a enterrarlo. Y nos fuimos al panteón, y estábamos en el panteón, y había un montón de gente que nos amaba, pero llegaron los que iban a bajar el cuerpo ya a la fosa, y decían, ¿no quiere que abramos la caja otra vez para que vuelvan a ver a su papá? Y digo, ¿y para qué? Yo prefiero tener un buen recuerdo de mi papá vivo, de mi papá contento, de mi papá sonriente, acordarme de esto que está aquí abajo. Pero me quedaba muy claro que vivimos bajo una cultura que se alimenta de la muerte. Vivimos en la muerte, ¿sí? Cuando pensamos en Jesús murió. Tenemos una tradición en donde expresamos nuestra fe por medio de cruces, en donde vemos a un Dios muerto. Gracias a Dios nadie se le ha ocurrido empezar a hacer imágenes del Dios resucitado, porque entonces tendríamos otro tipo de idolatría, ¿no? Pero todo el tiempo nos atraen todas las cosas que tienen que ver con la muerte. Muy mexicanos nos sentimos, ¿sí? Y tenemos a la Catrina, la muerte, guapa y elegante. Nos encantan calaveritas y luego andamos repartiendo las calaveritas el uno al otro para el Día de Muertos. Y me quedo pensando así de, ¿y cuándo celebramos la vida? Cuando llegamos a Cristo, yo me acuerdo mucho de esto cuando yo empecé a servir a Dios, que yo estaba en una iglesia llena de personas que no tenían vida, pero decían que tenían vida. Y decían, hola hermano, yo te bendigo, déjame te cuento mi testimonio. Y fíjate que yo era borracho y era alcohólico y era esto y golpeaba a mi mujer y violaba niñas y qué sé yo tanto. Pero en Cristo tengo vida. Y llegaba con la siguiente persona, ay hermano, pues fíjese que yo era chismosa y usurera y pero en Cristo tengo vida. Y conocí a toda la iglesia y fíjense que había dos cosas muy en particular. Yo era el hermano sobrino del pastor, quiere decir, a nadie le interesaba mi nombre, ¿no? Yo era el sobrino del pastor, entonces yo era el hermano sobrino del pastor. Y por el otro lado, vivía rodeado de pura gente que tenía lujo de detalle para platicarme de su vida previa a Cristo, pero no tenía nada para platicarme de su nueva vida. Porque me decían, ya no tomo, pero no me decía que sí hacían. Me platicaban todo lo que ya no hacían. Y como dice la Biblia, ¿no? De aquello que está lleno en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca. Y aquel que habla constantemente de su pecado pasado, quiere decir que todo el tiempo le puede. ¿Sí? Ya no engaño a mi esposa. Pero si se la vive diciéndole, es que aquí se la vive engañándola, yo creo, o le va a doler mucho. Ya no tomo. ¿Sí? Y estos días, en los que celebramos la Semana Santa, están llenos de eso. Hablamos de muerte y de muerte y de muerte, y a la gente le fascina irse a Iztapalapa y hacer Vía Crucis, y es un honor ser aquel que clavan de veras allá arriba, y en todo el mundo lo hacen, pero nadie habla vida. Nadie expresa la vida que Cristo puso en nosotros, porque nadie la entiende. Tenemos una mente pequeña, tenemos una mente reprobada, dice la Biblia, pero nunca entramos a la parte aprobada de nuestra mente. Hoy en la mañana veía a alguien que estaba viajando no sé dónde y ponía gracias Diosito, y dije, sí, exactamente, esa es la mente reprobada. Aquel que hace de Dios un Diosito y que está ahí para cuidarlo, para sanarlo, para todo, pero nunca para vivirlo, nunca para experimentarlo y nunca para honrarlo con su vida. ¿Sí? Y decía, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿O qué sigue? Y estaba meditando porque esta semana me hizo mucho énfasis cuando estaba compartiendo esto de la Biblia con estos jóvenes,
Y esa era la intención que tenía de expresar cuando les decía, la Biblia nos enseña que Jesús vino y nos dijo, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y mayores. Y siempre hago mucho énfasis en los dones, porque es algo que he experimentado mucho. Y entonces estos jóvenes, y la mayoría de ellos que nunca habían experimentado a Cristo, terminamos orando por ellos e imponiendo y repartiendo los dones que Dios quiere repartir en ellos. Pero ahora tienen la necesidad de expresar esos dones a favor de las personas. Y me acordé porque puse un ejemplo muy fácil, y es cierto. La gente dice, yo soy amigo de Dios, porque la gente defiende mucho su oración, la gente defiende mucho su tiempo de intimidad con Dios, y se ofenden cuando alguien viene y ni siquiera se los echa en cara. Es que nada más es cuestión de que uno hable verdad para que se ofenda, y entonces la gente diga, es que Dios está conmigo. Y yo no, que Dios esté contigo. La Biblia en el Salmo 139 dice que ni yéndote al mismo infierno te puedes esconder de Dios. La pregunta es, ¿estás tú con Dios? Porque la palabra nos dice que Dios nos hizo, su intención de Dios es hacernos amigos. ¿Sí? Y dice la palabra, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no tiene ni idea de lo que hace el amo. Pero el amigo es aquel que conoce los secretos del corazón. Dice, yo los llamo amigos porque les he enseñado todo lo que sé de mi Padre. Y entonces me quedé pensando, yo lo entiendo de esta manera. Antes estábamos muertos y llegamos delante de Dios, nos enfrentamos a la cruz, somos limpiados por la sangre, nacemos de nuevo y somos hechos ovejas. ¿Sí? Y las ovejas tienen una cualidad, saben seguir, saben obedecer y nada más. Y va a tener que llegar un día en el que dejemos de ser ovejas para ser siervos. O sea, vamos a tener que morir a ser ovejas para que podamos empezar y nacer de nuevo y ser siervos y empezar a servir a nuestro Dios. Y va a tener que llegar un día en el que muramos a ser siervos para que empecemos y nazcamos de nuevo a ser amigos y caminemos en la confianza de nuestro Padre. Y va a haber un día, ¿sí?, en que muramos a ser amigos y nazcamos a ser hijos y nos comportemos como los de la casa. Y va a haber un día que vamos a morir a ser hijos y vamos a nacer a ser herederos, porque vamos a recibirlo todo, porque tenemos una identidad en Cristo. Pero no es importante que muramos, sino que igual que Jesús, resucitemos. Quiere decir, yo tengo que morir a mi pecado, ¿sí?, para poder nacer a escuchar la palabra de Dios, porque ese es el problema. Hay veces que nuestra mente está tan llena de pecado y está tan llena de muerte, que la palabra no nos entra por ningún lado. Nuestro corazón está tan lleno de muerte que la vida no entra. Y se oye feo, pero ahí es donde entendemos a todas esas personas que dicen, es que leo la Biblia y no la entiendo. Claro que no la entiendes. Te está hablando un lenguaje completamente opuesto a lo que estás acostumbrado. Nosotros somos muerte, 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 muerte. A mí me asombra cuando digo, vemos los periódicos y aquel periódico que no vende sangre en su portada, no vende. Me asombra que la gente puede pasar a 2 kilómetros por hora a un lado de un accidente y les encanta el morbo de ver qué pasó, pero ninguno es capaz de pararse, ¿sí?, y decir, pues yo no soy médico, pero soy cristiano, ¿a quién le impongo las manos? Porque nos fascina la muerte. Desayunamos, comemos y cenamos muerte. Ustedes saben que yo soy un aficionado a los documentales y el otro día me di cuenta y dije, wow, sí es cierto. Me fascina ver a todas estas personas que les llaman los acumuladores, estas personas que llenan su casa de basura, pero me frustra que ninguno de los programas se termina en ver cómo se solucionan los problemas, ¿verdad, Caleb? Que el otro día nos pasamos horas viendo y dice, todos los programas tratan del problema, pero nadie quiere ver a una persona en su casa nueva, con su vida nueva. Es más, ni siquiera nos dejan entrever que pudieron salir de donde estaban, porque eso no vende.
Me encanta ver los documentales que tienen que ver con la manera de vivir de las personas. Pero ya llegó el momento en donde me cansó estar viendo a la gente que es utilizada en Bangladesh para hacer camisetas de $3. Porque nadie hace documentales de las personas que van y comparten el evangelio, de las personas que donan dinero y qué se hace con ese dinero. Imagínense nada más que un día hiciéramos un documental con Caritas o con UNICEF o con quién sé yo, ¿sí? Y cuando digan, mira, juntamos tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, y juntamos $30 millones, y con esos $30 millones tenemos la capacidad de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y que nuestra manera de ver se convirtiera en la del Cristo resucitado y no en la del Cristo muerto. Porque la gente se indigna, ¿no? Yo ya estoy cansado. Es más, ahí están asociaciones de muerte, perdónenme, pero son asociaciones de muerte como estos monos de PETA, ¿no? Los que defienden a los animales. Y se la vienen haciendo documentales. Y me acordé porque lo comenté en este viaje cuando les digo, de estas gallinas que llenan de hormonas y engordan tanto que se les quiebran las piernas de lo gordas que están para que las puedan matar y nos podamos comer pechuguita de pollo a gusto, ¿sí? Pero nadie habla de lo que sí se hace. Nadie da testimonios de lo que sí pasa. Porque obviamente si lo cuantificamos, los resultados de quienes sí están viviendo en Cristo son muy pequeños a los ojos de los hombres, pero nunca nadie dimensiona las cosas a nivel de los hijos de Dios y del reino de los cielos. ¿Sí? Nosotros no venimos a morir a la tierra, venimos a resucitar juntamente con Cristo, dice la palabra. Venimos a ser imitadores de Él, pero tenemos que tomar en cuenta que Él nunca pecó. Entonces Él desde el principio vivió una vida resucitada, ¿sí? Murió porque era el requisito de la tierra para salvarnos a nosotros. Pero nosotros sí tenemos esa capacidad, porque nadie se visualiza a sí mismo el día después de haber muerto su pecado. Nadie se visualiza a sí mismo el día después de haber sido llamado amigo de Dios. Nadie entiende la palabra coheredero con Cristo. Porque, ¿de qué sirve? Ay, coherederos somos con Cristo. ¿Coherederos como que de qué? ¿No? ¿Y saben qué es lo más chistoso? Me cayó el 20 con un programa de televisión y decía yo, tonto. Una mujer que está enamorada de un hombre y ella era la doctora y por quererle salvar la vida lo terminó matando. Y el hombre que estaba enamorado de ella le dejó $8 millones. Y ella no podía ir y depositar el cheque por culpa. Pero todo el mundo le presumía que tenía un cheque de $8 millones. Y como todo lo que pasa en la televisión, nunca se supo qué hizo con los $8 millones, porque no estamos acostumbrados a... Es que Cristo me salvó. Cheque de $8 millones. 8, número de renovación. Ah, sí, ¿te salvó para qué? ¿Te salvó para qué? Cuando nosotros nos damos cuenta, y yo me voy a atrever, Diana, a contar un poquito de lo que pasó en... ¿Sí, Pablo? No, yo me torcí la boca, pero me dijo que sí, entonces lo voy a contar de nuevo. ¿Sí? Nos fuimos a este viaje esta semana. Íbamos a Coahuila y yo mandé avisar a Coahuila las destrezas de cada una de las personas que íbamos, porque nosotros íbamos preparados para servir, no íbamos a nada. Y cuando llegamos nos encontramos con el chasco, número 1, de que ni nos habían dicho lo que teníamos que llevar. Entonces, de repente, a mí me daba más pena porque pues, yo era el pastor, pues a mí me recibieron en casa de no sé quién, y a las muchachas las dejaron durmiendo en el piso, en un cuarto sin sábanas, y estaba así bien frío. Y la verdad me sentí yo imposibilitado, estaba yo así de... Al día siguiente, gracias a Dios, nos pudimos enderezar y todos dormimos en una cama. Pero en vez de ir a servir, en vez de ir a cumplir con nuestro objetivo, ¿sí?, nos pusieron a participar como a todos los demás, y de repente los muchachos que habían invertido su tiempo, su dinero, su oración en ir a servir a otros, estaban conviviendo con los otros chavitos y los tenían haciendo pruebas de obstáculos y maromas, y se vomitaban después de las maromas y no sé cuántas cosas, ¿sí? Pero nunca nos dieron la oportunidad de servir. Y la frustración iba subiendo cada día,
porque no estábamos cumpliendo lo que íbamos. Y hubo un día, es algo que amo de Dayana, que Dayana siempre me manda un mensaje y me dice, ¿te puedo preguntar algo? Y yo dije, oh Dios, ahí viene lo bueno, estamos en problemas. Y entonces viene y me dice, mírame, yo venía a servir y no estoy sirviendo, y me está tratando como un muchachito, y ya me cansé de comer frijoles, y no sé cuándo, y bueno, aparte de que la tierra era algo espectacular. Pero me dice, pero ya entendí que no tengo que venir a ser parte de un equipo, y que no tengo que venir a ser parte de un orden para servir. Hay dos personas que necesitan de mí y les voy a dedicar todo el tiempo que yo pueda y todo lo que Dios ha puesto en mí, y eso voy a hacer. Y se les prometo que la vi y yo no podía hacer más que cantarle y decir, wow, porque es cierto, ¿no? Porque aparte el día que nos pusieron a servir a medias, ¿verdad, Monse? Andábamos batallando con todos porque ya hubo un momento en el que me tuve que quejar y les dije, oye, nosotros no venimos a participar en un campamento, nosotros venimos a servir. Y ya nos pusieron a hacer actividades ahí como Dios les dio a entender. Y no es mala la intención, ellos tienen una organización, tienen un campamento, y no están acostumbrados a recibir gente para servir. Muchos están acostumbrados a recibir a alguien que predique. Pero tenemos dos opciones, podemos llegar, sentarnos, quejarnos, poner nuestra cara de genio, ¿sí? Y decir, esta gente poco profesional y que no entiende a Cristo, o podemos nosotros entender a Cristo y darnos cuenta que en todos lados, en todo tiempo, va a haber una manera de reflejar y de funcionar como Cristo. Y se los digo porque Dayana tiene 3 meses y medio que recibió a Cristo en su corazón. Dios la está sacando de toda su manera de vivir, desde la manera como reaccionan las personas hasta cómo reacciona a su propio cuerpo. Y ahí, en medio de la desesperación, del polvo y de los repetitivos frijoles, ¿sí? Es que ya no veíamos más que frijoles, ¿no? Y encontró esa manera de resucitar y ser como una flor en el desierto. Y se los digo porque esto nos pasa muy comúnmente. Yo me acuerdo mucho, yo he pertenecido a tantas iglesias y he servido en tantas iglesias y he predicado en tantas otras que llega un momento en el que se me olvida quién soy yo por estar viendo quiénes son ellos. Y todo lo que veo en la demás gente es muerte. Cuando se me olvida que tengo que llegar y resucitar y expresar al Cristo resucitado, es como la gente cuando se casa, ¿no? Pareciera más importante morir a la soltería que renacer al matrimonio. Se los he dicho muchas veces, la gente hace planes para la boda, las despedidas, a lo mucho, los que más allá llegan a la luna de miel, pero nadie pasa del primer día. Nadie tiene un plan para empezar a funcionar como equipo. Nadie tiene un plan para empezar como dos en uno, en una sola carne. Imagínense que fuéramos verdaderamente conscientes y dijéramos, y a lo mejor soy tonto, pero dijéramos, si vamos a hacer una carne, ¿tú qué vas a tener? ¿Vas a guardar tú tu pie derecho o yo mi pie izquierdo? Para que caminemos bien y no nos tropecemos y que empecemos el primer día juntos. La gente vive orando, quiero salir de mi pecado, quiero salir de mis vicios, quiero salir de esto, pero nadie piensa en qué va a ser el día siguiente. Nadie piensa en el momento de renacer y descubrir cosas nuevas otra vez. A lo mucho, fíjense, porque eso es algo que pasa muy comúnmente. Ay, Señor, quítame esto porque... Y yo me acuerdo mucho porque a mí me pasaba con mi cuerpo. Salud. Yo pesaba 122 kilos. Y yo le decía al Señor, cuando yo sea delgado, y pensaba que todo ese proceso iba a ser algo que se iba a cortar, se iba a borrar, y un día yo ya iba a ser tan guapo como soy ahora. ¿Sí? No se rían, que esa es la que cala, ¿eh? Pero cuando me di cuenta, la parte más emocionante de todo esto fue el morir a mi gordura y el renacer a mi nueva figura y el mantener mi figura. Y ahora no solamente mantengo mi figura, sino que he aprendido a bendecir a muchos con mi secreto de cómo bajé de peso. Y todos los días descubro maneras dinámicas y todos los días les digo, no es una sola receta, no es el secreto de René, es algo que tienes que llevar a tu vida práctica.
Y esto me ha enseñado que en el Evangelio tiene que ser lo mismo, ¿no? El otro día vino una persona conmigo que hemos estado trabajando ya por algunos meses en su vida, y él estaba tratando de deshacerse de ciertos vicios, y cada vez que recae viene conmigo y me dice, ya te fallé. Y yo, no te fallaste tú, no me fallaste a mí y no le fallaste a Jesús. Estás aprendiendo a vivir una vida nueva. Porque yo siempre les digo, cuando la gente llega conmigo y me dice, oye, es que Dios me va a sacar de esto, yo ya sé que van a fallar, porque todos fallamos. La verdad me encantaría un día ver a una persona que simplemente dejara de pecar porque le crea a Cristo y diría, wow, qué fe. Ahora sí diría, como dijo Jesús con el centurión, nunca había visto una fe como la de este. Pero la verdad es que nos cuesta trabajo porque tenemos una mente reprobada y una mente de muerte. Y aquel que está luchando con su propio pecado está viviendo y está comiendo y está masticando todo el día muerte. Entonces, pues, ¿qué expectativa tenemos, no? La televisión nos enseña y nos dice que lo que comemos, eso somos, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, no, pues yo ya sabía que ibas a pecar, y me dice, ¿por qué no me habías dicho? Le digo, pues, ¿para qué te anuncio lo que yo ya sé, no? Pero sí te anuncio que el día de hoy ya lo reconociste y cada día vas a caer menos, porque nuestra naturaleza ha sido transformada. Eso es cuando pasamos de la misericordia a la gracia. La misericordia significa, no voy a recibir lo que merezco a causa de mi pecado. La misericordia está en la cruz. La cruz fue por misericordia. La sangre fue por misericordia. Fue para que no recibiéramos aquello que merecemos. Pero dice la Biblia que no vivimos bajo la ley, sino bajo... O sea, ¿qué quiere decir? La misericordia nos excusa de la ley, pero la gracia nos enseña a vivir por encima de la ley. Entonces ahora sí dice, la gracia me permite recibir lo que no merezco a causa de mi pecado. ¿Sí entienden la diferencia? La misericordia me enseña a no recibir lo que merezco, la gracia me enseña a recibir lo que no merezco. Entonces, oye, es que yo era muy vaguito, ¿no? Ah, qué bueno. Pues Dios te lo va a quitar, pero no solamente te lo va a quitar, sino te va a dar el poder para ir más allá y para enseñar a otros y para hablar de lo que no sabes. Me acuerdo, y lo tengo tan presente y lo he usado tantas veces, el día que platiqué con Oscar y con Dayana para irnos a Mazatlán. Ellos están en una etapa en donde estaban completamente confundidos porque tenían 2 meses de buscar a Dios. Y entonces les dije, ¿saben qué? Me los voy a llevar a Mazatlán y los voy a enseñar a conocer a Dios por medio de dar lo que no tienen. Vamos a servir. Y cada rato venían conmigo y me decían, René, es que Dios nos está mandando personas que tienen nuestros mismos problemas y nosotros les estamos dando las soluciones. Y digo, claro, porque les estás hablando de vida, no de muerte. ¿Sí? Pero nos encanta. Por eso la gente cree que los psicólogos son buenos, y me perdonarán todos los que son psicólogos, Susana. ¿Sí? Pero es que nosotros vamos, fíjense nada más, nosotros vamos al psicólogo ¿a qué? A hablar del pasado, del pasado, del pasado, del pasado, del pasado y del pasado. Y el pasado es muerte porque ya pasó. ¿Sí? Y queremos encontrar nuestras soluciones en el pasado. Cuando Cristo nos dice, lo primero que borró Cristo con la sangre, ¿qué fue? El pasado. El bueno y el malo. Por eso dice, ¿por qué buscan a los vivos dentro de los muertos? ¿Por qué hurgas y buscas a Cristo en lo que hizo en el pasado? Si ayer te liberó de tu pecado, qué bueno. Los ojos tienen que ir hacia el frente, no hacia atrás. Por eso le pasó a la mujer de Lot. Se volteó para atrás y ¿qué le pasó? Se hizo una estatua de sal. Prefirió saborear el pasado que las cosas que Dios le iba a mostrar. ¿Sí? Prefirió el recuerdo del pasado que la visión del futuro. Y estas se las digo siempre, pero es muy cierta. Ahí está Proverbios 29:18. Aquel que no tiene visión se desenfrena. ¿Qué quiere decir? Aquel que no está dispuesto a ver las cosas que Dios le va a hacer y que Dios va a hacer por medio de él y que lo va a mandar a hacer, no va a caminar a ningún lado. Se va a quedar en la cruz y nunca va a resucitar
junto con Cristo y nunca va a llegar a ser coheredero. Se quedará en oveja, en siervo si bien le va, en amigo con muchos esfuerzos, pero nunca llegará a ser hijo, y mucho menos coheredero. Platicamos el otro día, ¿te acuerdas, Mariana? ¿Sí? Venía Mariana y me decía, estoy a punto de salir de la prepa y no veo claro. Y le decía, ¿qué tienes que ver claro? Le dije, lo único que te falta es empezar a usar tu boca para declarar las cosas que has soñado, entendiendo que los sueños que Dios y los sueños que tienes, te los puso Dios. Ahora es la parte del Cristo resucitado que necesitamos echar a andar. Aquel que declara, igual que Dios dice la palabra, todas las cosas fueron hechas por la palabra. Entonces, ¿cómo van a seguir siendo hechas? Familia Otero, ¿verdad que no se les ocurrió a todos al mismo tiempo? Así como por osmosis, todos pensaron, oh, palabra viva Guadalajara. ¿Verdad que hubo uno de ustedes que lo tuvo que decir? ¿No? Y cuando uno lo dijo, los demás entendieron y empezó a funcionar en la mente y en el corazón. Y hasta el que dijo que no, pues se tuvo que hacer la idea, pero tuvo que haber una palabra de por medio. Jesús dijo, voy a destruir este templo y no va a quedar piedra sobre piedra, pero en 3 días lo voy a volver a levantar. Jesús habló más de su resurrección que de su muerte, porque la muerte era requisito. Si no te mueres, ¿cómo resucitas? ¿No? El otro día estaba viendo un documental que me maravillaba. Hay una niña en Ecuador que se dice parte de la iglesia evangélica, y vino un hombre que se hace llamar profeta con ella y le anunció que se iba a morir, pero que iba a resucitar. Y ella decidió creerle, y de repente como que se le fue apagando la vida, se le fue apagando la vida, se le fue apagando la vida, y que se muere. Y entonces toda la familia y toda la colonia estaban felices porque la niña se había muerto. Y entonces todo el tiempo estaban ungiendo su cuerpo con aceite, y la niña después de 23 horas resucita. Y entonces dice, vino Dios conmigo, vino por mí y me llevó al infierno. Y yo decía, Dios, está medio difícil, ¿no? Y entonces la niña pudo hablar, y es un documental como de 7 horas, en donde describía el infierno, ¿no? Y entonces, y luego decía, y en el infierno me encontré al Papa Juan Pablo II. Y yo decía, ¿y está aquí? ¿De dónde sacó eso? Y me encontré a Selena, y Selena me rogaba y me decía, dile a la gente en la tierra que no cante mis canciones, porque cuando cantan mis canciones, a mí me duele aquí abajo. Y yo decía, pues piri piri bamba, ¿no? Pues ¿cómo? ¿No? Y yo decía, qué tontería tan grande, ¿no? Número uno, claro que el infierno existe porque la Biblia habla de él, pero el infierno no está habitado por el puro hecho de que no ha habido juicio. Y si no hay juicio, no hay a quien a mandar a ir, ¿sí? Y nadie de nosotros tiene la capacidad de juzgar ni al Papa Juan Pablo II ni a Selena, ¿sí? Como para decir si estaban bien o no, porque nosotros no sabemos ni qué tipo de vida llevaron, porque nadie los conoció en la intimidad, ¿sí? Y nadie sabemos si un minuto antes de morir Dios no tuvo misericordia con ellos. Así que, ¿a nosotros qué? Pero esta niña, esta chica, que ahora se la vive compartiendo por todo Ecuador, hace este documental y habla horas y horas y horas del infierno, y 5 minutos habla del cielo. Y entonces llega al cielo y dice, y me encontré con un hombre que se llamaba Elías, y yo no sabía quién era Elías, pero ahora sí sé quién es. Y todos los que estaban en el cielo eran igualitos. Y dije, en el infierno cada uno tiene su propia personalidad, y en el cielo todos dan lo mismo. Lo más interesante del asunto es que pasó 23 horas en la presencia de Dios y nunca lo describió. Nunca habló de él. Nunca se postró delante de él. Dios era su guía turístico. Wow. Entonces, si el infierno es muerte, y puede hablar más de la muerte que de la vida, ¿en dónde estuvo? ¿O con quién estuvo? ¿O fue de Dios?
Y no voy a decir ni que sí, ni voy a decir que no. Simplemente voy a decir, ¿sabes qué? Su boca está llena de muerte, porque está hablando de los efectos de la muerte, no está hablando de los efectos de la vida. ¿Sí? Yo no tengo idea si el Papa Juan Pablo II hizo lo correcto o lo incorrecto, pero les puedo asegurar una cosa: todas esas personas empiezan su carrera con un anhelo auténtico de agradar a Dios, de servir a Dios, así como nosotros tenemos un anhelo auténtico de conocerlo en nuestro día a día. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo entiendo, y yo he leído de las cosas que habla el Papa Ratzinger, ¿no? ¿Cómo se llama? Benedicto XVI. Y una de las razones por las que él renunció al papado es porque no pudo cambiar ¿cómo era esta palabra? La inercia de la iglesia. O sea, la iglesia va en una dirección, y él decía, ahora que estoy papa, pues voy a poder cambiar eso y voy a poder regresar ciertas cosas, porque no podemos decir que la iglesia está bien y está mal porque no estamos ahí, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que se podrían estar desviando, y él dice, ahora yo como papa los voy a regresar. Y luego él hizo un escrito y dijo, ¿sabes qué? No puedo con esto. Número 1, porque no soy Dios, y número 2, porque es demasiado fuerte. Pero eso no podemos decir que porque fue católico y porque no es cristiano, ¿sí?, se va al infierno. ¿Qué? El hombre mejor decidió bajarse antes de fallar. Y yo creo que eso es muy loable, ¿no? Pero hay que ver al Cristo resucitado en nosotros todos los días. ¿Sí? Hay que ver cómo nosotros resucitamos y pasamos de la etapa en la que estamos para llegar a la siguiente y dar vida. Porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Todos los días va a haber quien me ofenda. Todos los días. Y todos los días va a haber la oportunidad de perdonar, claro. Pero eso tendría que ser como morir a mi derecho a reclamar. Pero ¿sabes qué? Si a ti te ofenden y tú perdonas y te quedas en el perdón, te vas a quedar en la cruz. ¿Qué va a pasar después de que te perdone? ¿Cómo vamos a restablecer nuestra relación para que sea mejor? Porque si ya te perdoné, y si ya invité a Jesús en el perdonarte, ahora tengo que tener una mejor relación que tú, porque ahora sí, lo mejor que hay en mí está entre tú y yo. Ah, no, René, es que yo perdono, pero no olvido. Sopenco. ¿Cómo se te ocurre? La palabra dice que Jesús no solamente perdonó nuestros pecados, sino que los olvidó. Y en el momento que los olvida, pone en nosotros el potencial de lo que quiere hacer. El perdón y el olvido no son, más que parte de una canción, ¿sí? Son el mero requisito de lo que Dios va a hacer. Porque hasta que estamos limpios, ¿sí?, de tener algo contra alguien y de un recuerdo malo, para que pueda Dios poner en nosotros el potencial de lo que va a desatar. Es como si yo me pusiera a pensar, híjole, Pablo y Nancy me dejaron plantado con el pastel de ayer, pero los amo. ¿Y sabes qué? Si ayer compré de 3 leches, mañana compro uno de salsa, ¿no? O sea, lo voy a llevar. O es más, o mañana, ¿sí? O mañana le voy a hablar para ver qué pastel le gusta a él, y en vez de comer el pastel que yo comí, que a mí me gustaba, voy a comprar el pastel que a ellos les gusta, y vamos, y sabes que aparte voy a preparar un tema para que platiquemos y convivamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo decía, oye, en la mañana estaba llorando acerca de esto, porque mi hermano Mark y yo, somos mejores amigos. Y somos tan buenos amigos que incluso mi cuñada nos cuestiona y va y le dice a mi hermano, es que hablas más con tu hermano que conmigo. O sea, imagínense el tipo de relación que tenemos. Pero ahora que viven en El Paso, pues todo su ritmo de vida les ha cambiado. Ahora que están embarazados de su tercer bebé, todo el mundo estamos con el ansia de qué nombre van a poner, y estos no nos pelan. Y el otro día me cansé de estarle marque por teléfono y que no me conteste, y mande mensajes que no me contesta. Y tomé una decisión en mi corazón. Dije, ¿sabes qué? Ya no les voy a hablar. Y ya, ¿sabes qué? El día que me hablen, me voy a hacer de rogar 3 o 4 veces, y ya después hablaremos, ¿no? Y hoy en la mañana estaba viendo un video de este grupo de Espíritu y Verdad. Que, bueno, yo tuve el gusto, yo los conozco desde que están chiquititos. Sus papás fueron los primeros pastores. Y estaba viendo a Enrique y a Marcos Bremer y decía,
wow, Señor, qué delicia poder servirte a ti como hermanos, uno cantando y el otro en la batería. Dice, qué delicia, qué padrísimo que yo, así como me llevo a los que considero mis hermanos aquí en la iglesia, que un día me los pudiera llevar también de viaje a mi hermana y a mi cuñada y servir. Y entonces pasé un largo rato en la presencia de Dios, y pasé un largo rato de rodillas, y pasé un largo rato llorando de alegría, de decirle, Señor, tú eres fiel, y yo sé que tú vas a conceder la anhelo de mi corazón, y va a haber un día en el que mi hermano Mark y yo, literalmente de la mano, vamos a poder estar delante de un grupo de personas hablando de ti, porque todavía le voy a hacer la vida de cuadritos, ¿no? Porque le necesito expresar lo importante que es para mí que él hable conmigo, ¿sí? Pero ya lo perdoné y voy a olvidar esto y lo voy a llevar al siguiente nivel. Y yo estoy orando no por perdonarlo, estoy orando por servir con él, porque ese es el anhelo de mi corazón, ¿sí? Pues muchas veces nos creemos que es más importante, no lo creemos, lo entendemos, que es más importante tener la razón que llegar al siguiente nivel, ¿sí? Y es como muchos saben que yo soy su pastor y que tengo un modo medio duro de decir las cosas, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cuando yo les hablo a ustedes y cuando yo les hablo las orejas, es que a mi Dios ya me dio la visión de lo que va a pasar después de que resuciten. Porque ese es el don que Dios me dio a René. Ese es el don. Cuando yo los veo a ustedes, yo ya los veo funcionando en donde Dios los vio. Por eso los amo tanto. No los amo por quienes son, los amo por quien Dios es en medio de ustedes y por las cosas que Dios va a hacer en medio de ustedes. Por eso hay veces que tengo apuro y que digo, ay, no, me gustaría agarrarlos a cachetadas y decirles, ya reacciona, ¿no? Pero nunca va a decaer mi ánimo para con ustedes, porque ya vi la parte resucitada. Ahora es la parte de ustedes resucitada en la que tienen que aprender y echar a andar. Yo para mi vida también. Entonces hoy, que estamos celebrando este día de la resurrección de Jesús, lo primero que tenemos que entender es que junto con Jesús, al moverse la piedra, nos levantamos nosotros. Y piensen nada más que lo importante es esto. Cuando la tumba se vació, cuando la tumba se abrió, no quedó un cuerpo, no hay residuos. Cuando la tumba se abre, no hay residuos, no hay pasado, ¿sí? Cuando Jesús salió de la tumba, nadie lo reconoció, porque era el Jesús en funciones, ya no era el Jesús en cuerpo, era el Jesús en funciones. Y ojalá que nunca nadie se acuerde y diga, ay, Alicia, ¿te acuerdas qué difícil eras? ¿Mm? ¿O te acuerdas cuando nos... No, Alicia, ¿sabes qué, Alicia? Cada día que te ve, me gustas más, porque cada día te pareces más a Cristo. Y no sé de dónde te hayan sacado, pero eres tan bueno en todos los sentidos que no quiero alejarme de ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie reconoció a Cristo, porque todo el mundo está acostumbrado al Cristo de las palabras, pero ahora llegó el Cristo de los hechos. ¿Sí? Cuando Jesús se presentó resucitado delante de los discípulos, él ya nada más actuaba, él ya no hablaba, porque ¿a quién le tocaba hablar? A los discípulos. ¿Y los discípulos se convirtieron en qué? ¿Y cuál es la diferencia? Pablo. Sí, pues es la palabra, ¿verdad? El nombre, pero... ¿no? Fíjense nada más, es que, número uno, el discípulo es alumno, y el apóstol, ¿qué es? No, el apóstol es sembrador. El apóstol no va y enseña, porque acuérdate que por eso hay 5 ministerios y hay uno de maestro. El de apóstol, con lo que enseña, va y siembra. ¿No es de los judíos una tradición sembrar árboles? Dice, un día voy a poner aquí un árbol porque un día va a haber una sombra aquí y aquí se va a enseñar de la palabra de Dios. Ese es un apóstol, un sembrador. Es aquel que tomó la semilla, ¿sí? Y la hizo germinar. Es un sembrador, ¿no? Porque si no, lo que haría el discípulo se convierte en maestro y va a andar repartiendo semillitas. ¿Y qué va a hacer cada quien con la semillita? Pues lo que se le pegue la gana. Pero el apóstol no. El apóstol lleva la semilla a la práctica, lleva la semilla a la vida y lleva la semilla a la garantía de la reproducción. ¿Sí? Entonces, este día celebramos el hecho, ¿sí?, de que resucitamos juntamente con Cristo,
de que no tenemos que volver a ver nuestro pasado ni volver a ver nuestro pecado, sino que cada vez que veamos una persona en nuestro camino, vamos a poder decir, esta persona fue algo por lo que yo hice, ¿sí? Y verdad, Mariana, que el día que tú y yo platicamos no te dije, ay, a ver cómo le haces, ¿no? Porque el día que Mariana y yo platicamos acerca de su futuro, lo primero que hicimos fue un compromiso. Y fue un compromiso de estarnos viendo, fue un compromiso de que yo voy a estar orando por ella y de que le voy a estar enseñando. Porque mi semilla que yo le voy a dar, ya la sembré dentro de ella. Ese Jesús activo va a estar ahí y no vamos a descansar hasta que ella venga un día y diga, René, ahora no va a venir a decirme, ay, ¿te acuerdas aquel día que platicamos en la sala de tu casa? Y digo, pues, ¿qué es muerte? Es decir, René, ahora, con lo que he aprendido, estoy sembrando en Australia a todas esas personas lo que yo sé y lo que yo soy. ¿Sí? Nuestra oración tiene que ser el resucitar. Nuestra oración tiene que ser, ¿qué pasa el día después de la boda? ¿Qué pasa el día después del perdón absoluto de los pecados? ¿Y qué pasa? Fíjense nada más, si nosotros pudiéramos realmente vivir en esa dimensión donde no hay pasado, podríamos vivir y siempre caminaríamos hacia adelante, porque no importa en qué dirección caminemos, siempre va a ser hacia adelante. ¿No? Decía yo, Mariana, no es importante lo que le pidas a Dios, porque lo que tú decides hacer, eso va a ser Dios, porque Dios nos dio la capacidad de decidir. Por mientras nosotros estemos en santidad, a donde nosotros vayamos, Dios irá con nosotros. ¿Sí? Si Dios borra nuestro Egipto, nuestro pasado, a donde caminemos nos va a tener que ir bien, porque no hay un atrás, no hay un ayer, y todo lo que hagamos va a ser para prosperar, para más, para crecer, para el siguiente nivel. Así que la recomendación es esta: si ustedes por alguna razón traen atorado algo con alguien, ¿saben que más vale que se lo perdonen y que se lo olviden? Y siquiera hasta olvídense de esa persona, pero camínenle para adelante, para que en la dirección en la que caminen, caminen para adelante. Si ustedes tienen deudas, ¿saben qué? Pídanle a Dios cómo resolverlas, pero involúcrenlo a Él y díganle, Señor, el día que se caen las deudas se acabó todo, porque voy a empezar a caminar hacia adelante. Si ustedes tienen culpa, vayan y déjensela a Dios y díganle, Señor, ahí te dejo este regalito, ¿sí? Porque yo ya no puedo con Él. Y cuando vean que no hay pasado, ustedes caminen a donde se les pegue la gana, y va a ser siempre para adelante, así como Jesús. Dios les da la garantía de que está con ustedes y está conmigo, y no importa lo que emprendamos, siempre vamos a tener éxito. Y el mejor de los éxitos empieza porque no tenemos pasado y porque tenemos todo el potencial para desarrollarlo hacia adelante. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque ahorita Caleb me regaña porque los audios se me hacen muy largos. ¿Sí? Ya me están regañando, ya ven. Ahí vamos. Ok. Para eso vamos a ponernos de pie. Jesús nos dijo una cosa. ¿Sí? Dijo, hagan esta cena, esta práctica en memoria de mí. ¿Sí? Pero piensen en esto. Dios, a lo largo de toda su Biblia, desde Génesis, nunca habló del pasado. Siempre habló del futuro. Lo más que Dios llegó a hablar del pasado dijo, acuérdate que yo fui el que te sacó de Egipto, que yo soy el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto quiere decir, si lo traducimos a la intención de Dios, es acuérdate de la promesa, acuérdate de la promesa. Y te está diciendo, te deja voltear para atrás, voltea para adelante. Acuérdate, voltea para atrás, voltea para adelante. Dios siempre nos habla del futuro, ¿sí? Y dice la palabra que cuando nos hace sus amigos y nos considera sus amigos, nos revela el futuro. Jesús dijo, hagan esta cena en conmemoración mía. Y dijo, hagan esta cena recordando que no van a tener pasado jamás, y que siempre van a tener un futuro en mí. ¿Sí? Y hoy vamos a hacer esta cena, y la vamos a hacer no simbólicamente, la vamos a hacer en nuestro corazón. Vamos a recordar que en Jesús tenemos el mejor de los futuros, ¿sí? Y que nuestro pasado es borrado por la sangre y por el sacrificio que hizo, pero para que sea olvidado, ¿sí? Así que pasen, por favor. Esther, tomen.
Dice la palabra que tengamos cuidado de no tener esta cena en una condición inmunda, ¿sí? Así que si nosotros vamos a hacer efecto de la sangre de Jesús y del cuerpo de Jesús, vamos a tomar un momento nada más para recordarle qué es por lo que Él va a morir a nosotros, cuál ha sido nuestro pecado recientemente. Decirle, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, sabiendo que he pecado, sabiendo que no soy digno en lo absoluto por venir a ti, pero tú te placiste más en hacer esto y yo recibo tu perdón. Hago un compromiso, Señor. Yo sé que tú me vas a mostrar cómo ves tú mi pecado. Y cuando lo haga así, Señor, sé que cuando vea las cosas por tus ojos jamás volveré a hacerlas, Señor. Sé que no dejaré de pecar, pero sé que puedo dejar de pecar de la misma cosa siempre. Padre, el día de hoy vengo a entregar este pecado para olvidarlo para siempre, Señor. Así como tú lo perdonas, sé que tú lo vas a olvidar y sé que yo lo voy a olvidar también. Y daré testimonio de las cosas que harás, pero nunca más volveré a experimentar en mi corazón este tipo de pecado. En el nombre poderoso de Jesús, que es el único que perdona. Y tenemos el pan, que nos ayuda a recordar que todo tiene un precio. Y el precio es muerte. Aún nuestras mentiras merecen muerte, ¿sí? Pero esto es no es para que recordemos el hecho de que tenemos que sentirnos mal porque alguien murió por nosotros. Esto es para que seamos prevenidos y nunca más nadie tuviera que morir por nosotros. Jesús murió por eso y nos exime y nos permite que cada vez el precio, aunque es de muerte, sea menor. Así que vamos a tomar el pan diciendo al Señor, estamos felices y estamos agradecidos. Porque solamente una vez tuviste que morir. Solamente una vez lo tuviste que hacer. Y un solo sacrificio es suficiente para todo aquello que ha sido en mi vida y que habrá de ser. Y tenemos la copa que representa su sangre, y que es la que lava, y es la que hace que el pecado se vaya, quede purificado, y aquella que envía nuestro pecado, aquel lago de fuego en donde será olvidado para siempre. Y le podemos decir, Señor, tomamos esta copa, Señor, entendiendo que somos incapaces de remediar nuestro pecado, pero tú eres capaz. Y somos incapaces, Señor, incluso de olvidar nuestro pecado, pero tu sangre, Señor, nos da la capacidad, Señor. Y tu sangre, Señor, es aquella que no solamente borra nuestro pecado, sino la que nos vivifica, Señor, la que nos da la capacidad de resucitar, la que nos da la capacidad de empezar una vida nueva, Padre. Y a esa vamos. Si podemos tomar la copa. Señor, hoy celebramos tu gloriosa resurrección, Señor. Hoy celebramos, Señor, que hay una mejor alternativa, Señor. Y que la mejor alternativa no es pequeña, es grande y es gloriosa. Tu resurrección es la que nos da la garantía de que nos pareceremos a ti, Señor. Y que cada día creceremos más a esa estatura perfecta de tú, Señor, que eres el varón perfecto, Padre. Y gracias, Señor, porque borras nuestro pecado, Señor. Y nos das la garantía de que podemos caminar sin dejar de avanzar hasta que lleguemos, Señor, a tu presencia. Hasta que lleguemos, Señor, y podamos decir que somos iguales a ti porque tú te has placido en ella. Gracias por ponernos por delante una vida gloriosa, llena de éxitos, llena de victorias y sin pasado. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias y amén. Y bueno, espero que tengan una gran semana. Espero que Dios nos revele cosas esta semana, que podamos predicar como si no tuviéramos pasado porque no lo tenemos, que podamos arrebatar personas de las garras de la muerte, ¿sí? Ayudándoles a entender y entendiendo nosotros que no hay muerte más en nuestras vidas y que hemos crecido a la estatura de Cristo porque Cristo nos ha llevado ahí y que ese es el que van a ver, al Cristo completo, no al incompleto, ¿sí? Nosotros seguiremos creciendo, pero al que ven las personas es el que todo lo hizo y el que dijo consumado es, ¿ok? Tengan una gran semana, que Dios les bendiga.